que sube como un volcán bajo la piel, que nunca dejaré de beber, sin poder entender. Bueno, buenas noches a todas, todos y todes. ¿Cómo están? Estamos arrancando un nuevo encuentro de este ciclo. Vamos a ir aguardando unos minutitos que ingresen más personas y bueno, obviamente el entrevistado de hoy. Por suerte nosotras y nosotros vamos a estar conectados acá. No vamos a estar en la marcha de las antorchas, o calculo que no va a haber nadie de nuestra audiencia que esté ahí. Así que bueno, estamos haciendo un poquito de tiempo para que vayan ingresando las personas. Y bueno, estamos ahí aguardando un segundito mientras hacemos la presentación oficial. Buenas noches a todas, a todos y a todes. Sean bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro del ciclo del Centro Cultural en tu casa. Ciclo que ya lleva más de 3 meses ininterrumpidos, mechando miércoles y jueves a veces, donde hemos tenido el placer de comenzar con grandes cuadros políticos, también con grandes músicos y músicas de nuestro país. Y en esta oportunidad vamos a tener el honor de poder conversar con el diputado nacional y abogado penalista Rodolfo Tailade, oriundo de la provincia de Río Negro, precisamente Choel, si no nos estamos equivocando. Fue inspector general de Justicia de la Nación, concejal por el Partido de Malvinas Argentinas, fue consejero de la Magistratura de la Nación y diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, ya cursando su segundo mandato, y por el Frente de Todos, y actualmente preside también la Comisión de Justicia. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Buenas va? tardes. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, quería agradecerte tu participación en este ciclo, que bueno, que nace de aquellas actividades, aquellas charlas que hacíamos en nuestro espacio y que obviamente la pandemia no nos lo permite. Nos encantaría estar en la calle y en nuestros espacios y nos tenemos que reconvertir y traer todas aquellas cositas al plano digital. Si te parece bien, me gustaría arrancar la entrevista y empezar un poco conociéndote, cómo fueron tus inicios en la militancia, cómo fue tu llegada a Buenos Aires, contanos un poquito. Bueno, sí, yo soy nacido en Cholechuel, provincia de Río Negro. Cholechuel es un pueblito que hoy debe tener, un pueblo, que hoy debe tener 15.000 habitantes, un poco menos. En su momento, cuando yo me vine a vivir a Buenos Aires a estudiar, tenía la mitad aproximadamente. Eso fue en el 89. Me vine a estudiar Derecho y bueno, y vengo de una familia, digamos, que se dedicó a la política. Mi papá era militante, mi mamá era docente, pero también le gustaba la política y siempre escuché, siempre mamé la política en mi casa de chiquito. No había demasiados ámbitos para militar en el pueblo. Sí milité en el colegio secundario, en el centro de estudiantes. Bueno, entre otras cosas que uno hace a esa edad. Y ya después en Buenos Aires
me dediqué más que nada a terminar la carrera y dio la casualidad que un tiempo antes, 1 año y medio, 2 años antes de terminar, tuve la suerte de entrar a trabajar a tribunales, que me permitió empezar a formarme en la disciplina que después elegí en la profesión, que fue el derecho penal, digamos. Claro. Y cuando apareció Néstor, retomé un poco la militancia. Obviamente siempre estuve muy atento a todo, pero no encontraba demasiados canales de participación, no me cerraba demasiado. A eso agregarle también una suerte de años de efervescencia. Vos tenés que ponerte en la piel o en los zapatos de un pibe de 18 años que viene del medio de la Patagonia a vivir solo a Buenos Aires. Sí, no, ni hablar. Con 2 o 3 amigos, digamos, eran épocas de mucha efervescencia, y me dediqué al estudio y bueno, cuando apareció Néstor retomé esto y ya básicamente entré al kirchnerismo, si se quiere, a través de una agrupación de abogados, con la que luego nos incorporamos a la Cámpora como profesionales. Bueno, y tuve la suerte, ¿Eso en qué año fue? bendición. Sí. ¿Eso en qué año fue? Cuando armamos la agrupación de abogados se llamaba Abogados por la Justicia Social, fue en 2008. Claro. Fue en 2008, ahí yo ya venía, digamos, obviamente incursionando en algunos ámbitos del kirchnerismo, nunca nada orgánico, pero bueno, mirando con mucha simpatía el nuevo proceso ese y bueno, se dio la oportunidad con este grupo de abogados, que era, aparte, hoy somos grandes amigos con la mayoría, se generó un grupo que sigue hasta hoy hay un montón de compañeros de ese núcleo que ocupan lugares importantes, así que generó resultados ese ámbito que pudimos crear. En 2008, básicamente un poquito antes, pero crecimos al calor de la 125, como la mayoría, digamos, como un poco la identidad del kirchnerismo se forjó en esas jornadas. Bueno, nosotros nos armamos como agrupación, como colectivo, en función de esa coyuntura. Perfecto. Antes de seguir, ¿puede ser que tengas una televisión prendida de fondo? Pues se escucha un No, ruidito. tengo televisión, sí, tengo televisión, tengo hijos, de todo. A ver, Ah, vamos a parar está un bien. poco, a ver. Cuarentena y pandemia, básicamente. Chicos, ¿por qué no bajan, por favor, bajen el volumen de la televisión y bajen el volumen de ustedes también? Muchas gracias y disculpa, no, pues Ahí a me voy a ver, acomodar mejor. no, está bien, Baja el volumen de la tele. yo te comento, también para que nos conozcas un poquito a nosotros y a nosotras, si bien uno hace la entrevista, hay un montón de cabecitas, de compañeros y compañeras trabajando atrás, por eso me vas a ver a veces mirando un poco la compu. Claro, vos me decís que te incorporaste en el 2008 ya a pleno, y en un contexto en el cual se empieza a debatir el 125, posteriormente ley de medios. ¿Cómo viviste todo ese contexto? Bueno, a mí esa etapa particularmente a mí me marcó mucho, porque yo tenía 15 años, casi 15 años de trabajo como abogado independiente en un estudio jurídico, me dedicaba a la profesión. Claro. Y digamos que
a partir del 2008 me fui incorporando a la militancia y me empecé a involucrar cada vez más hasta que directamente pasé a la gestión en el ámbito del Ministerio de Justicia, y eso me llevó a alejarme, a dejar una etapa muy importante de mi vida, que fue la formación profesional. Así, digamos, decidí abandonarla Claro. definitivamente para dedicarme a la política. En ese sentido, digamos, en ese momento era asesor en el Ministerio de Justicia, que estamos hablando de fines del 2010, cuando después del fallecimiento de Néstor hay toda una serie de decisiones de Cristina de incorporar a jóvenes a la gestión, ¿no? en lugares importantes. En el caso mío, fui a acompañar a Julián Álvarez, que fue designado secretario de Justicia. Así que eso fue un cambio muy, muy importante para mí en términos personales, y al mismo tiempo, de alguna manera, estaba viviendo una suerte de sueño, ¿no? El militante, el que le gusta la política, que forma parte, que está trabajando en un gobierno que está llevando adelante un programa con el que vos siempre pensaste, digamos, el programa que representa tus ideas, tus convicciones. Bueno, y de hecho todavía permanezco en esa suerte de sueño militante, ¿no? En medio de una disputa política feroz con los malos. Pero en ese momento estaba, digamos, es una etapa que hay que analizarla, volver a verla con detenimiento. Cristina, ¿no? Digamos, se hace cargo sola del proyecto y tuvo un acompañamiento de una generación que ella fue la que abrió las puertas para que tuvieran experiencias de gestión y demás. Así que fue todo novedoso, inolvidable, digamos, una etapa política extraordinaria. Claro, lógico. Bueno, y vos después en el 2013 sos concejal por Malvinas Argentinas hasta el 2015. Exacto. Voy a trabajar en el Ministerio de Justicia. En 2013 me designan al frente de la Inspección General de Justicia, la IGJ, recién lo mencionaste, que es un organismo público muy importante, que no tiene que ver con el Poder Judicial, pero que serían las provincias, lo que en todas las provincias se conoce como la Dirección de Personas Jurídicas. Claro. Ahí de IGJ un organismo muy importante, central, para una estrategia de desarrollo. Y bueno, 2013, marzo del 2013 me designan ahí, y estoy 3 meses hasta que se produce un hecho acá en Malvinas, que efectivamente quedo como encabezando la lista de concejales para la elección de medio término de ese año. Soy electo concejal, asumo en diciembre de 2013 y hasta el 2015, que en donde soy electo diputado nacional, me desempeñé como concejal en Malvinas Argentinas, como opositor. Claro, porque Malvinas Argentina en ese momento, como a mí me gusta decirlo, estaba en manos de los Contreras. Vos después, del 2015 al 2019, sos diputado nacional y ahora renovás tu banca. Y me gustaría preguntarte un poquito cómo es ese contraste, estar como diputado nacional en un gobierno... En el gobierno macrista, un gobierno completamente en las antípodas de lo que es nuestro pensamiento, y ahora renovar banca con el apoyo de un gobierno al que uno es afín.
Y sí, hay un contraste muy notorio. Eh, a ver, también es bastante sencillo no solamente demostrarlo, sino también de manejarse cuando vos tenés un gobierno como el de Macri que representa exactamente lo opuesto a lo que Claro. nosotros representábamos. Es más fácil pararse en la oposición, o sea, frente a un gobierno de esa naturaleza. Eh, a ver, es más fácil en el sentido de que es más sencilla la ubicación, el compromiso ideológico. Lógico. Por supuesto que no fue fácil porque tenían un poderío absoluto en todos los ámbitos de la vida pública prácticamente y, y era muy difícil generar algunos avances, o sea, difícil no, imposible directamente. Uno se mantuvo siempre en la lucha, pero claramente nunca fue fácil frente a, digamos, un despliegue de malicia, de maldad permanente. Y en el Parlamento, digamos, resultó bastante sencillo, porque las iniciativas de ellos eran absolutamente invotables para nosotros, Sí, no, es que no salvo, había. exactamente, salvo alguna, viste, esas así Sí, de sentido común. sí, de coyuntura. Recién estaba hablando con un compañero acordándome de cuando la Corte, justamente a raíz de todo este escándalo que está ocurriendo con la Corte saca el fallo a favor del 2x1 por los genocidas, que hubo un reclamo social generalizado, un repudio de toda la sociedad argentina a la Corte, al fallo, y que generó inmediatamente que empezáramos a tratar en el Congreso una ley, porque supuestamente la Corte había señalado que había un vacío legal. Entonces nos pusimos a tratar una ley en donde se prohibía expresamente el otorgamiento de beneficios como el 2x1, los genocidas, etcétera. Y bueno, sí, esas cosas por ahí, viste, acompañamos porque se dieron en ese marco, pero la verdad que fue bastante sencillo ponerse en la vereda en la opuesta. Y hoy, bueno, hoy es mucho más complejo. Vos tenés que respetar los tiempos de tu gobierno, tenés que respetar las estrategias de tu gobierno. Hay veces que no coinciden con las tuyas, hay veces que tienen matices. Uno está apurado por decir algo y se lo tiene que guardar o por avanzar con determinado tema. En ese sentido aprendí bastante en estos 4 años, digamos, ¿no? De ser oficialista también tiene un montón de responsabilidades, pero la más importante es tener claro que vos sos diputado de un gobierno y no sos diputado para lucirte, para, viste, llevar el mejor proyecto de ley, para quedar bien con un sector. Vos estás ahí para defender un programa de gobierno y el programa de gobierno lo marca el presidente de la Nación y los tiempos lo marca el presidente de la Nación y en función de eso vos tenés que ajustar tu tarea parlamentaria. Creo que estamos para hacer un bloque muy grande, somos casi 120 compañeros y compañeras, me parece que lo estamos haciendo bastante bien, con todas las dificultades, porque además es un año de pandemia, es un año de estrechez, es un año en donde a todos nos gustaría, viste, llevar algún proyecto más o menos interesante, pero lo cierto es que hoy el punto lo marca Alberto, lo marca el gobierno y como buenos oficialistas tenemos que trabajar en función de esos intereses. Sí, bueno, a ver, también da la pauta el nombre, ¿no? Frente de Todos, también es de todas y es de todes, y en ese sentido siempre la unidad
es lo que tiene que reinar siempre en la medida de lo posible, ¿no? También somos peronistas y el peronismo a Bueno, veces pero vos sabés que complica. sí, pero efectivamente es una de las virtudes que sea de todos el frente, porque es lo que nos permitió ganar. Hay visiones en algunos temas bastante diversas entre compañeros, entre distintas, qué sé yo, diputados del Frente Renovador tienen una mirada con respecto a la seguridad distinta por ahí a compañeros que vienen de expresiones más, más vinculadas al kirchnerismo y demás, pero Claro. hoy hay un equilibrio, una armonía que creo que tiene que ver con la conducción, tanto del bloque como de la Cámara, que me parece que están a la altura de las circunstancias, a la altura de lo que requiere el bloque, ¿no? De manejar tantas voluntades, tantas miradas, intereses, etcétera. Así que la verdad que estoy muy satisfecho. Son dos experiencias muy distintas, la de ser opositor, que también integró un bloque del que me siento orgulloso, bloque que de ninguna manera nunca transó, no le votó nada al macrismo, y me acuerdo que se me puso la piel de gallina en el cierre de campaña del Frente de Todos en Mar del Plata, el año pasado, digamos, la campaña nacional la cerramos en Mar del Plata con Alberto y Cristina, y compartieron el escenario Fernanda Raberta, candidata a intendenta de Mar del Plata, y Axel, obviamente candidato a gobernador. Y Cristina señalaba que ellos dos habían formado parte de un bloque, la mayoría de muchos jóvenes, no sé si la mayoría, pero de muchos jóvenes, que venimos muchos de la Cámpora, y que es un bloque que jamás se había doblado, que había siempre permanecido fiel al voto que lo llevó ahí, a la representación de esos intereses. Así que la verdad que fue una experiencia, ese bloque en particular fue una experiencia inolvidable. Y esta de ser oficialista, yo creo que también, porque vamos a terminar siendo parte. A mí me encantaría que me recuerden como parte del bloque de diputados que respaldó a un gran gobierno. Sí, sí, sí. Vos antes me mencionabas, bueno, este tema del escándalo de la justicia. No es escándalo nuevo, venimos de 4 años en los cuales fueron bastante impunes, se fueron moviendo, hoy muchas son causas. Y me gustaría preguntarte un poquito cómo está actualmente la denuncia contra la mesa judicial macrista. Tengo entendido que hicieron una ampliación de la denuncia. Sí, la causa de la mesa es una causa que se tiene, digamos, poco tiempo, tiene menos de 2 meses o tendrá 2 meses de trámite. Son investigaciones muy complejas, con cuestiones que no son fáciles de probar, ¿no? De todo un ámbito desde el cual se conspiró y se ejecutaron un montón de operaciones ilegales de todo tipo, pero fundamentalmente vinculadas a la justicia. Y yo soy bastante optimista en relación al futuro. Se van incorporando jueces, digamos, cada vez se van animando a hablar en los medios de comunicación los jueces. De hecho, ahora se presentó una camarista, una jueza de la Cámara Civil, la doctora Marcela Pérez Pardo, que fue también víctima de aprietes, de persecución, de hostigamiento por parte del gobierno macrista, porque le dio la razón al Instituto Patria. Vos fijate qué pavada, le dio la razón al Instituto Patria en un expediente vinculado a su funcionamiento, a la personería jurídica, al financiamiento de esa entidad, que es regulada por
la Inspección General de Justicia de la que hablábamos hace un ratito. Es decir, un organismo importante, pero de rango menor, participando de una persecución contra una camarista, apretándola con una presión feroz para que no solamente, digamos, la persona de Cristina estuviera permanentemente señalada, sino inclusive estas cuestiones de organización que tiene ella, ¿no? De la forma en que eligió rearmar su vida política después de la presidencia de la Nación. Bueno, hasta en esos detalles. No es que solamente persiguieron a un juez, destituyeron al juez Freiler, que en su momento había procesado a Macri. No, estas cuestiones, la justicia civil, si no le fallaba a favor de lo que ellos buscaban, eran absolutamente perseguidos, en el Consejo de la Magistratura apretados, etc. Entonces, digamos que traje a colación lo de la doctora, esta jueza, porque ella se presentó espontáneamente a pedir que le tomen declaración, a contar su experiencia, y creo que van a seguir apareciendo estos testimonios. Es una causa que tiene, digamos, todavía bastante por delante, pero soy optimista, entre otras cosas porque tiene un buen fiscal, que es el fiscal Franco Picardi, que es el que está llevando a cabo la investigación. La jueza es Capuchetti, que es un apellido que ahora empezó a sonar hace poco, porque, bueno, fue una de las juezas designadas por Macri en Comodoro Pi. Pero bueno, la jueza Capuchetti, con cierta prudencia, porque tiene, digamos, lazos bastante directos con el macrismo, con Angelici, que es un poco también debería ser parte de la investigación. Pero con buen criterio le delegó la investigación al fiscal, así que va a ir avanzando de a poco, digamos. Pero bueno, no descartaría novedades importantes en un futuro no muy lejano. Excelente, excelente. Bueno, también es obvio preguntarte cómo ves todo este tema de lo de Bruglia, Bertuzzi, Castelli, ¿qué análisis haces? Bueno, hay un ataque directo por parte de los que realmente son la oposición y los que realmente tienen el poder en Argentina, que es básicamente Clarín, Techín, digamos, pero fundamentalmente Clarín está en una guerra, continúa su guerra delirante, digamos, contra la democracia. Yo diría fundamentalmente, en este caso, la soberanía popular, porque la verdad que es bastante bochornoso estar analizando si corresponde que el Senado intervenga o no intervenga en el trámite de designación de jueces. Lo que dice la Constitución, lo que dice la Constitución de manera que lo pueda entender un nene de 10 años, es lo que ha dicho la Corte en todos los fallos. Pero hay un ataque directo a la soberanía popular, porque me parece que hay una necesidad de debilitar al gobierno y de desestabilizarlo muy marcada, muy notoria, y están poniendo, digamos, están jugando fuerte. Hoy hay una extorsión muy grande hacia la Corte, apretándola para que resuelva algo que, como digo, es absolutamente legal y constitucional lo que han hecho en relación con Bruglia y Bertuzzi. Yo puedo dar una clase entera, puedo estar hablando horas de Bruglia y Bertuzzi, porque a mí me tocó ser era consejero de la magistratura cuando hicieron las maniobras con estos dos tipos. Y estas cosas las dije en ese momento, las dijimos, las señalamos, las dejamos en actas, hay votaciones, hay de todo. Hay registros
audiovisuales, de lo que se le ocurra, para señalar en ese momento la designación ilegal de Bruglia y Bertuzzi. Ya era algo que era evidente que estaban armando los tribunales a medida de Cristina. Lo que no sabíamos, por ejemplo, que uno después ata cabos, es que en el mismo momento que estaban haciendo todas las maniobras para el traslado y la designación definitiva de Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal, al mismo tiempo ya estaban poniendo en marcha la Operación Cuadernos. Claro. Es decir, el periodista de La Nación ya... en algún momento seguramente se va a volver a reescribir esa historia, ¿no? El periodista de La Nación, Cabot, antes de hacer cualquier planteo judicial, se junta con Stornelli en marzo del 2018 para contarle lo que tenía, fueron preparando eso, esa causa que luego se traduce en una investigación rimbombante, es revisada por estas dos personas, ¿sí? Tenían absolutamente todo programado. Entonces hoy, básicamente, los intereses que en ese momento buscaban y lograron legitimar la designación de Bruglia y Bertuzzi son los que defienden hoy que no tienen que ser desplazados de ese lugar. Defienden los mismos intereses que en aquel momento, es decir, buscan despojar el camino de adversarios políticos para implementar un plan económico, que en el fondo se reduce todo a eso, digamos. Bruglia y Bertuzzi son mojones en ese camino. Pero lo que sí entristece es que la extorsión de Clarín, La Nación, Infobae, no muestre realmente todos los antecedentes de Bruglia y Bertuzzi. Hablan como si hubiese sido la designación más transparente de la historia. No te cuentan absolutamente ningún aspecto vinculado a todas las ilegalidades que se cometieron para designarlo, ¿no es cierto? Eso no te lo cuentan. Te lo tenemos que contar algunos como yo y sin demasiada posibilidad de que trascienda de la manera en que lo hacen en Clarín y compañía. Sí, pero bueno, un poco, un poco no, es necesario que existan estos pequeños espacios, ya sea desde un vivo o Por obviamente supuesto. las notas que brindás en C5N y que uno escucha porque se tiene que informar los que quizás buscamos otros medios que no son los hegemónicos. En ese sentido también, y siguiendo un poquito con la entrevista, estás en la investigación de los 1.300 millones de pesos que desaparecieron de la Agencia la Agencia de Seguridad Vial. Perdón, ahí está, ahí me trabé. ¿Cómo es un poquito, para que nos cuentes y a aquellas personas que no saben? A ver, sí, más que estoy en la investigación, canalicé La denuncia. vía judicialmente una Claro. investigación periodística que motorizó Alejandro Berkovich en su programa de Brotes C5N, y verdes. yo después, a partir de ver su programa, profundicé un poco, sobre el tema, y efectivamente, me encontré con un caso de corrupción muy notorio. Básicamente, hacia fines del año 2017, entre la Agencia de Seguridad Vial y la Dirección de Vialidad, se firma un convenio por el cual la agencia vial se compromete a transferir en lo sucesivo, por lo pronto por los años 2018 y 2019, prácticamente la mitad de su presupuesto, transferírselo a Vialidad Nacional para que Vialidad Nacional ejecute
obras, esa partida, esa plata la ejecute en obras y en materiales que tenían que ver con la seguridad vial. Tachas vibrosonoras, viste, en el piso para evitar despistes, la cartelería, las tachas luminosas, cartelería LED, carteles inteligentes, bueno, un montón de accesorios que tienen que ver con la cuestión de la seguridad vial en rutas y carreteras, que es básicamente la competencia de la agencia, digamos, para eso fue creada, para trabajar en ese. Lo que ocurrió fue que se firma un convenio para facilitar el trabajo sobre esos elementos, es decir, se le daba el dinero a Vialidad para que Vialidad, cuando en el marco de del trabajo de construcción de ruta que llevaba adelante, ejecutar esa plata en los accesorios de seguridad. En ese convenio se habla de rutas de la provincia de Buenos Aires, de rutas del Alto Valle, de la Ruta Nacional 22 en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, de una ruta en Salta. Entonces, ¿qué pasó? Durante 2 años la agencia le giró 1.300 millones de pesos a la Dirección de Vialidad, y la Dirección de Vialidad solamente puso en el material que tenía que poner de acuerdo al convenio 8 millones de esos 1.300. Solamente se pudo constatar que se gastaron 8 millones de pesos en accesorios de seguridad vial cuando la agencia había girado 1.300. Claro. Entonces, evidentemente hubo un desvío de una cantidad de plata muy importante. Salió luego una explicación insólita de Dietrich diciendo que la plata se había aplicado a la construcción de las rutas y, viste, bueno, y todo ese circo que hacen ellos con spots publicitarios y demás. Y resulta que fue básicamente un reconocimiento de la irregularidad, porque desvió una partida presupuestaria que tenía una asignación específica. El convenio decía que tenía que comprar carteles, tachas y líneas vibrosonoras. No ruta. Para las rutas estaba la partida presupuestaria en el presupuesto nacional correspondiente a eso. Entonces, hoy están faltando 1.300 millones de pesos. Mi idea, mi sospecha es que, dada la jerarquía que tenía Dietrich en el partido, en PRO, o en Juntos por el Cambio, que era el recaudador, se canalizó parte de esa plata para el financiamiento del funcionamiento del PRO durante 2018 y ya en 2019 financiamiento de campaña. De hecho, Javier Iguacel, que durante casi todo el mandato de Macri, o por lo menos hasta entrado 2019, fue el titular de Vialidad, fue candidato a intendente de Capitán Sarmiento, que es un pueblo de la provincia de Buenos Aires, que además ganó y hoy es intendente. Así que calculo que también se tiene que explicar ese desvío por esa actividad política. Completamente. No me voy a cansar de escucharte, pero tenemos que seguir con la entrevista. Si bien sos diputado por la provincia de Buenos Aires, no sos ajeno a la política que viene llevando Rodríguez Larreta en la ciudad. Y me gustaría preguntarte qué comparación haces, que si bien obviamente es abrupta, con respecto a lo que está haciendo Axel en la provincia de Buenos Aires. Mirá, yo creo que más que comparar a la provincia de Buenos Aires con la ciudad de Buenos Aires, creo que lo que tenemos que, sobre lo que tenemos que volver permanentemente es sobre 2 o 3 cosas que siempre, o que mejor dicho, que siempre no, sobre todo a partir de 2017 para acá, empezó a señalar Cristina con bastante énfasis. Por algo, digamos, por donde transita ella siempre están las razones que nosotros tenemos que recurrir
como militantes para interpretar, para Sí, sí. entender la realidad. Y Cristina puso en su momento en la mesa digamos, una lectura muy pertinente, que es sobre la que nosotros tenemos que trabajar para derribar algunos criterios, para derribar el sentido común, para discutir con un vecino. ¿Qué haría? Vamos a hacer una comparación más pertinente, que es Matanza, ciudad de Buenos Aires. En términos de cantidad de habitantes, Matanza tiene un poco menos de 2,5 millones de habitantes, un poquito más, un poquito menos. La ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes. Y La Matanza se gestionó o se gestiona con un presupuesto de alrededor de 20.000 millones de pesos. Estoy hablando de números desactualizados del año pasado, pero sobre todo números que yo usaba en la época, digamos, en el gobierno de Macri, para comparar. Claro. Frente a un presupuesto de 300.000, es decir, 20.000 millones contra 300.000 millones. En un lugar en donde ya tiene todo resuelto, ¿no es cierto? O sea, o gran parte de las necesidades de la vida en comunidad están resueltas en la Ciudad de Buenos Aires: asfalto, cloaca, electricidad, luz, gas, salvo algunos lugares en general. Y frente a La Matanza, digamos, si uno lo contrasta con La Matanza, claramente La Matanza tiene todavía mucho por avanzar en ese sentido. Y sin embargo uno veía que, por ejemplo, Verónica Magario, en su gestión como intendenta, se rompía el lomo para comprarle libros a todas las escuelas, para que todas las escuelas de La Matanza tuvieran los libros necesarios para el plan de escolarización, libros que además, los libros no solamente de la currícula, sino también los libros, digamos, para abastecer bibliotecas, para darle a los chicos. Por ejemplo, para darte solamente una cuestión, y vos veías que del otro lado de la ciudad veías un permanente recorte, digamos, a políticas educativas cuando tienen plata para tirar para arriba. En esas gestiones hay que marcar siempre la diferencia. Llevarlo a Larreta a gestionar La Matanza a que gestione La Matanza con 20.000 millones de pesos. A ver qué hace Larreta, a ver qué hace. En 2 días tiene el municipio incendiado. Básicamente porque no tienen ningún tipo de interés, de experiencia en manejar la escasez, la sensibilidad social, las prioridades en materia de gestión. Es un gerente. Fundamentalmente porque somos mejores, los compañeros del campo popular somos mejores que estos tecnócratas gestionando la cosa pública. El problema es que tenemos mala prensa, es que la prensa está con ellos, pero quiero traerlo a Verónica Magario o a Fernando Espinosa, como cualquier otro intendente, cualquier otro intendente del conurbano que hace maravillas con presupuestos absolutamente ajustados, y lo traigo a la ciudad de Buenos Aires para una ciudad que no genera puestos, no genera trabajo, no tiene planes de viviendas consistentes, digamos, cuando tiene presupuestos absolutamente demenciales. Entonces, me parece que sobre ese costado tenemos que trabajar en la conciencia de la sociedad, los militantes, ¿no? De mostrar esas son las comparaciones que creo que tenemos que nos van a servir. Clarísimo, clarísimo. Ya entrando un poquito en la recta final, nos quedan un poquitito más de 15 minutos. Otra vez te vuelvo a agradecer tu participación y me gustaría pasar un costado un poquito más reflexivo, y en ese sentido me gustaría preguntarte para vos qué es el peronismo. Bueno, varias cosas. Por lo pronto,
es parte de mi identidad que me he forjado a mí mismo, digamos. Me fui forjando, yo no vengo de una familia peronista, pero me fui forjando la identidad en el peronismo, así que lo siento como una identidad. Otra dimensión que tiene es desde el punto de vista de la emoción, digamos, desde el punto de vista emocional, es un sentimiento. El peronismo lo asemejo al sentimiento de injusticia, de opresión, digamos, que uno, o de bronca ante la opresión. Son sensaciones que, digamos, básicamente hacen a la estructura del peronismo, el acompañar al que sufre, y eso forma parte de un bagaje emocional de las personas, los que tienden hacia ese perfil, digamos, por lo menos en términos de su, es decir, hay un aspecto racional y un aspecto emocional, ¿no es cierto? El aspecto emocional es este que te digo, de que sentís eso por el otro, que además sentís que hay un montón de gente que sienten eso. Son cuestiones que tienen que tienen que ver mucho con las fibras personales y demás. Pero claramente lo más importante del peronismo es que es la expresión del movimiento nacional argentino, que es el nacionalismo argentino, el que defiende los intereses de un territorio, de un país. Diría que es la columna vertebral del país, el movimiento nacional. Y en esta época, en este siglo XXI, en la última etapa, en la segunda parte del siglo XX, apareció una expresión política que le dio cauce a eso, a esa estructura que siempre existió. Digamos, ¿no? Por algo somos lo que fueron Rosas, los caudillos, Peñalosa, bueno, todo eso no es meramente simbólico, hay toda una por supuesto, una coherencia, una continuidad discursiva, ideológica, y el peronismo es una suerte de expresión moderna del movimiento nacional. En algún momento se reconvertirá, el movimiento nacional tendrá por ahí otro perfil, el peronismo va a seguir contribuyendo a eso, pero probablemente en algún tiempo tenga por ahí, desde el punto de vista de la hegemonía del movimiento, en el movimiento nacional, por ahí otra expresión un poco más mayoritaria, por el solo hecho de que las generaciones van transcurriendo. Pero en mi generación, sin duda que es el peronismo la estructura central del movimiento nacional. Sí, bueno, y hay un análisis de Daniel Santoro, el bueno, el artista, que él explicando el escudo también dice, ¿no? Ya el escudo justicialista muestra que hay una falta de justicia en ciertos tecnicismos, y que un poco el peronismo viene a tratar de igualar las cosas con las herramientas Sí. que tiene. Santoro es extraordinario, también por lo menos a mí me ofreció algunas ideas extraordinarias, como esta del peronismo es goce, ¿no? Goce ya, el goce inmediato, te damos la casa, y no, viste,
todo el verso liberal, ¿viste? No, acá hay que hacer las cosas bien para que dentro de 40 años se termine. No, no. Sobre todo con gente que es la mayoría y que necesita respuestas inmediatas. Por eso es tan difícil gobernar sin el peronismo, porque es el que mejor entiende esa necesidad de la sociedad y en general de todo el pueblo, ¿no? Sí, sí. Si pudieras reencontrarte con aquel Rodolfo que recién arrancaba, que daba sus primeros pasos en la militancia, en el centro de estudiantes, ¿qué te gustaría decirle? Eh, qué sé yo, y por ahí hubiese en algún momento, digamos, de mi vida, bastante temprano, digamos, ¿no? Entre los 20 y los 30, me quedé con ganas de incursionar por ahí en alguna otra disciplina, como la sociología, la ciencia política. Le diría que no te quedes con las ganas, encará también. Mi papá siempre tuvo, generalmente tenía razón cuando me daba algunos consejos. Fue él el que de alguna manera me mostró que tenía que seguir derecho, ¿no? Yo no veía, cuando terminé la secundaria, cuando estaba terminando la secundaria, no veía todavía demasiado claro cuál era lo que tenía que seguir. Y charlando con mi viejo me abrió un poco los ojos respecto de las enormes herramientas que te da el derecho para hacer tu vida, ¿no? Para hacer lo que un montón de cosas podés hacer a partir de tu condición de abogado. Pero nunca me arrepentí, por supuesto, nunca me arrepentí de haber estudiado Derecho, pero sí me arrepentí de no haber seguido alguna otra, porque en algún momento tuve la posibilidad y, bueno, hoy lo lamento. Así que diría eso, cuando a los 24 más o menos, me diría eso. Excelente. Te la compliqué, te pido disculpas. No. Para cerrar, y la última pregunta es, más que pregunta, me gustaría pedirte, o si tenés algún mensaje o reflexión que te gustaría dejarle a aquellas personas que nos están viendo del otro lado. Sí, por supuesto. Primero, el agradecimiento, porque siempre encuentro mucho afecto, mucha retribución de gente que está atenta a lo que digo y que, nada, que permanentemente me da mucho cariño, así que quería agradecerles que están siempre ahí incondicionales. Y en segundo lugar, bueno, yo haré una reflexión un poco más coyuntural, una suerte de proclama a los compañeros que estamos activos en la militancia, en las redes sociales, en la política en general. Hay que aguantar hasta fin de año, hay que aguantar estos meses. El año que viene va a ser un mejor año, va a ser un año de recuperación. No digo, por supuesto, estamos hablando de que la pandemia y el macrismo generaron retrocesos muy importantes, pero va a ser un año de recuperación del empleo, del salario. Ojalá todavía sea mejor de lo que contempla el presupuesto, que habla inclusive de 5 puntos de crecimiento.
Ojalá sea mucho mejor que eso y ojalá no, yo estoy convencido que va a ser así. Sí, sí, sí. Y va a coincidir con un año electoral, va a coincidir con un año electoral. Y como vamos a andar bien, va a ser un año de recuperación económica, al mismo tiempo un año electoral. Tenemos muchas chances de ganar las elecciones, de consolidar el proyecto, de consolidar las mayorías parlamentarias y sobre todo porque enfrente va a haber un sector que no tiene absolutamente nada que ofrecer más que miseria y hambre, como quedó demostrado en sus 4 años de gobierno 2016-2019. Entonces ellos están apostando todo a debilitar al gobierno en esta etapa que está transitando. Están generando golpes permanentes en la opinión pública y si pueden un poco más que de opinión pública, como ha pasado con los policías, están generando un clima de desestabilización para debilitar claramente al gobierno y que el gobierno llegue rengo a fin de año, y fin de año siempre son momentos muy, muy especiales, donde está todo muy a flor de piel, las provocaciones en general encuentran respuestas. Entonces apuestan todo al caos, apuestan a que la Corte falle en contra de la Constitución para darle un golpe a la legitimidad de tanto de Alberto como de Cristina. Entonces, tenemos que conservar la calma, tenemos digamos que actuar de manera responsable e inteligente, siempre entendiendo que la conducción política es la que nos marca los tiempos de movilización, de efervescencia. No hay que entrar en las provocaciones, no hay que entrar en las trampas que nos proponen. Hay que atravesar este momento nos están proponiendo un momento de caos, hay que atravesarlo con la mayor calma posible, porque el año que viene va a ser otro momento. Ese es el mensaje que quiero transmitir, ¿no? Que estemos con templanza, que no entremos en provocaciones, no entremos en el mismo juego Tal que cual. ellos, están muy violentos y nosotros tenemos que seguir lo que está planteando el gobierno, que es de a poco recuperarnos, se van resolviendo temas muy importantes como la deuda, eso nos va a permitir liberar recursos para afrontar políticas públicas en otro. Por eso también, obviamente, apunto y apuesto a que el gobierno mejore en algunos aspectos la gestión, que mejore sobre todo la comunicación. Tenemos que explicarle a la gente lo que está pasando, digamos, en básicamente este ataque a la democracia, a la estabilidad, a las instituciones. Hay que explicarlo con claridad, pero la gente ya a esta altura tiene una conciencia, me parece, propia, está en condiciones de entender, de interpretar lo que está pasando y tenemos que estar tranquilos, acompañar al gobierno, no ponernos nerviosos, no entrar en provocaciones hasta fin de año, porque el año que viene vamos a poder trabajar, vamos a poder militar, yo creo que con más, Sí, sí, sí. sin condicionamientos de tipo sanitario y demás, y va a ser un gran año para todos. Pero hay que atravesar este momento difícil en donde nos están bombardeando y hay que estar lúcido, ¿no? Sí, sí, sí. Y entender también que los Contreras juegan y van a jugar fuerte y tratar de no entrar en provocaciones, como justamente decís vos. Nos queda exactamente un minuto. Agradecerte por esta hora de charla y bueno, que haya una próxima vez y ojalá nos encontremos en un espacio compartiendo un mate y un abrazo.
Gracias, compañero. Bueno, muy, muy agradecido por haber pensado en mí. Y nada, a disposición. Bueno, Ojalá que el próximo encuentro sea en vivo en el Centro Cultural. Un ojalá, abrazo grande ojalá. para todos. Chao, compañero. Chao, chao. Y con esto finalizamos. Los quiero invitar a todos el miércoles que viene